Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien, que estén transcurriendo bien esta situación difícil que nos toca vivir a todos y que muy pronto nos volvamos a ver, ¿sí? En el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de los principios de la organización y cómo esos principios nos van a permitir organizar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la organización. Entonces, para comenzar, vamos a hablar, ¿sí?, de dos principios que hacen a la organización, que son los principios de eficacia y de eficiencia. Seguramente han escuchado en algún momento alguna de estas palabritas. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de la definición de organización, decíamos que era un sistema social que mediante la realización de diferentes actividades coordinadas y bajo una determinada estructura, ¿sí?, iban a llevar a cabo diferentes tareas. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa estructura, ¿sí?, de ese soporte, si se quiere, que se necesita para llevar a cabo diferentes actividades dentro de la organización. Pero para ello se necesitan de dos principios fundamentales, como lo son la eficacia y la eficiencia. Si nosotros vemos bien, la eficacia hace referencia al cumplimiento de los objetivos. Una organización, vamos a decir, que es eficaz en tanto y en cuanto alcance los objetivos que se ha propuesto, ¿sí? Por ejemplo, una organización, una empresa que decide incrementar sus ventas en este último periodo. Entonces, en tanto y en cuanto la empresa logre incrementar esas ventas que se ha propuesto, quiere decir que ha sido eficaz. O, por ejemplo, que tenga como objetivo ampliar, ¿sí?, sus sucursales, abrir nuevas sucursales, por ejemplo, un negocio, ¿sí? En tanto y en cuanto lo pueda lograr, entonces podemos decir que esa empresa o esa organización ha sido eficaz. En tanto que la eficiencia hace referencia a lograr esos objetivos, pero usando la menor cantidad posible de recursos, ¿sí?, minimizando los recursos. Por ejemplo, si yo quiero abrir nuevas sucursales, pero para ello necesito hacer un uso excesivo de recursos financieros, ¿sí?, pedir préstamos, pedir créditos, contratar más personal, ¿sí?, y que se me produzca un exceso en mis costos y en mis gastos, entonces ahí no estaría siendo eficiente, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos acá en el cuadrito, decimos que la eficiencia se va a centrar en los medios, o sea, en los recursos, ¿sí?, que vamos a necesitar nosotros para llevar a cabo las diferentes actividades que tiene la organización, en tanto que la eficacia se va a concentrar en alcanzar los objetivos que se han propuesto, ¿sí? La eficiencia podemos decir que es hacer las cosas bien, pero la eficacia es hacer las cosas correctas, ¿sí? Uno es eficiente en tanto y en cuanto hace las cosas bien. Ahora es eficaz en tanto y en cuanto hace las cosas bien que le corresponden, ¿sí? Llevándolo al plano de ustedes, que tienen que hacer actividades, ¿sí? Ustedes van a ser eficientes en tanto y en cuanto hagan las tareas, ¿sí?, que se les proporcionan semana a semana, ¿sí? Y van a ser eficaz en tanto y en cuanto hagan las tareas que les corresponden. Porque si ustedes estarían haciendo una actividad o una tarea no correspondiente a su curso, no estarían siendo eficaces. Estarían siendo eficientes porque probablemente van a hacer bien la tarea. Ahora, ¿es la tarea que les correspondía? No, entonces van a ser eficientes pero no eficaces, ¿sí? ¿Para qué vamos a hablar de estos principios nosotros de eficiencia y eficacia? Porque estos principios nos van a permitir armar y organizar lo que serían los elementos de la estructura de una organización, ¿sí? Y ahora vamos a definir un poquito qué es lo que es la estructura de la organización. Nosotros, a través de la estructura organizacional, podemos observar cómo se
dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas y los puestos de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros en la clase anterior vimos las diferentes clasificaciones de organizaciones, hablábamos de organizaciones formales e informales. Las organizaciones formales precisamente hacían referencia a aquellas que estaban determinadas por una determinada estructura. Entonces nosotros ahora vamos a ver brevemente cuáles son estos elementos que hacen a la estructura de una organización, ¿sí? Vamos a tener primero lo que definimos como autoridad, ¿sí? La autoridad implica los derechos y deberes que tiene una persona, ¿sí?, que ocupa una posición determinada dentro de la organización. Por ejemplo, el jefe, un supervisor, un director, un líder, ¿sí? Entonces, él espera que esas actividades que él va a dar, órdenes, espera que esas autoridades, que esas órdenes sean cumplidas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para llevar a cabo o para ejercer autoridad se requiere muchas veces de lo que es el liderazgo, que es algo que nosotros vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y la autoridad siempre va unida a lo que es el poder, ¿sí? El poder para poder, valga la redundancia, ejercer esa autoridad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener en primer lugar la autoridad, después vamos a tener lo que es la especialización, ¿sí? La especialización, nosotros vamos a ver acá, que yo se los he ido marcando en este ejemplo de la estructura de una escuela, ¿sí? Como ustedes ven bien acá, dice la supervisora es la profesora, en este caso Pacheco, ¿sí? Y también tenemos al director, que es, en este caso, otro profesor, ¿sí? Entonces, estas personas ejercerían autoridad, son aquellas que tienen la capacidad para determinar derechos y deberes, ¿sí?, y dar órdenes y esperar que el resto de los que están abajo le respondan, ¿sí? La especialización. La especialización, ¿sí?, hace referencia, como bien lo menciona ahí, a una división, ¿sí?, de tareas que se llevan a cabo para que cada trabajador realice determinadas tareas estandarizadas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir que a principios del siglo XX, en las fábricas de automotores de Estados Unidos, cada trabajador se le asignaba una determinada tarea específica y repetitiva. Por ejemplo, un trabajador le ponía al auto el parabrisas, otro la rueda trasera derecha, otro le colocaba los asientos, ¿sí? Entonces se hacían estudios para ver cuánto tiempo llevaba a cabo cada tarea, ¿sí? Y de esta manera se consideraba que la especialización traía como consecuencia la eficiencia en las tareas de producción en países industrializados, ¿sí? Así que ahí tenemos cómo la especialización, ¿sí?, hace referencia a cómo se dividen las tareas en puestos separados, ¿sí? Nosotros acá tenemos el equipo docente, la especialización estaría dada por los profesores, por ejemplo, de matemáticas, los profesores de historia, los profesores de lengua, los profesores de inglés, ¿sí? Se van a establecer, ¿sí?, o se van a dedicar, si así se quiere, a una tarea en particular. Después vamos a tener la departamentalización, que es agrupar las actividades similares o que responden a criterios afines, ¿sí? Dentro de una organización nosotros podemos departamentalizar, por ejemplo, en base a las funciones que desempeñan los trabajadores. Van a estar trabajadores que se dedican a fabricar el producto, a otros a venderlo y otro a la parte administrativa, ¿sí? Por ejemplo, podemos departamentalizar en una fábrica que produce artefactos para el hogar, en el departamento que hace heladeras, el departamento que hace lavarropas, el departamento que hace cocinas, el departamento que hace televisores, ¿sí? Después vamos a tener lo que es la cadena de mando, ¿sí? La cadena de mando está íntimamente relacionada con la autoridad.
y es la línea de autoridad que va desde la parte superior hasta el nivel más bajo de la organización. Y esta define quién manda a quién y quién rinde cuentas a quién. En otras palabras, contesta preguntas de los empleados como estas. ¿A quién recurro si tengo algún problema con mi trabajo? ¿Ante quién soy responsable? ¿Sí? Si nosotros nos venimos acá al grafiquito, ¿sí? Por ejemplo, la cadena de mando, ¿sí? Podría ser nosotros sabemos que está el equipo docente. Bueno, ¿a quién recurro yo si tengo algún inconveniente? Al director, al vicedirector, a la regente, ¿sí? Que serían las personas, ¿sí? Que estarían por encima de mi autoridad. En el caso de los alumnos, ¿sí? ¿A quién recurro si tengo algún inconveniente? Recurro al docente, ¿sí? Y el docente recurre, en su caso, por ejemplo, al directivo, ¿sí? Después vamos a tener lo que es el tramo de control, que el tramo de control hace referencia, ¿sí?, a la cantidad de subordinados, ¿sí?, que puede supervisar un jefe o gerente. La variación en esa cantidad va a determinar lo que ya vamos a ver a posterior, que es el grado de centralización o descentralización que tiene la organización. En el caso nuestro, acá estaría determinado, ¿sí? Por ejemplo, el personal de apoyo, en este caso, ¿sí?, va a tener a 3 personas a su cargo, ¿sí? Va a tener una psicóloga, acá dice una persona encargada de educación especial y un departamento de apoyo, ¿sí? Van a ser las personas a las que tenemos a cargo. Después vamos a tener lo que es la centralización y descentralización. La centralización y descentralización se vincula con los conceptos de autoridad y toma de decisiones. La centralización es el grado en que la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización. Es decir, una sola persona es la que va a decidir todas las decisiones que se van a tomar en esa organización. En tanto que la descentralización implica que la toma de decisiones es delegada a empleados de menor nivel jerárquico, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con una pirámide por ejemplo, angosta y vertical, ¿sí?, muy punteada, sería centralizada. En tanto que una pirámide más achatada sería descentralizada, ¿sí? Hoy por hoy existe una marcada tendencia hacia la descentralización, ya que esto permite que las organizaciones sean más flexibles y se puedan adaptar con más rapidez a los cambios del entorno. Por último, tenemos lo que es la formalización, ¿sí? Que la formalización se refiere al grado en que están estandarizados los puestos de trabajo dentro de una organización. Cuando un puesto está muy formalizado, significa que se han establecido prescripciones bien definidas de ese puesto. Es decir, que está bien determinado qué es lo que la persona tiene que hacer específicamente en ese puesto. La persona no va a tener dudas de que, me corresponderá hacer esta tarea o no, ¿sí? Por eso es que se espera que los empleados actúen siempre de la misma forma y con los mismos elementos. Y hay procedimientos claramente estipulados, ¿sí? El grado de formalización de los puestos de trabajo puede variar de una organización a otra. Dependerá del tipo de empresa, de las características de los trabajos que se lleven a cabo, de la flexibilidad y de las normas y procedimientos establecidos, ¿sí? Entonces, ahora con todo esto y teniendo en cuenta este grafiquito que nosotros tenemos acá, la idea es que ustedes puedan visualizar este video que yo les comparto y vamos a seguir trabajando estos conceptos, pero a través de este videito ustedes van a poder ver la parte práctica de estos conceptos que acabamos de ver y en función de ellos realizar la parte práctica, ¿sí?, de esta clase. Bueno, chicos, espero que hayan podido entender, ¿sí?, todo lo que hemos expuesto en el día de hoy y cualquier duda o inconveniente que tenga, estoy dispuesta a ayudarlos. Que tengan buenos días.